Mateo 15 del 1 al 13. El título que yo le puse fue Manos limpias, corazón sucio. Leamos todos juntos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte?, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tomen asiento, por favor, hermanos. Antes de introducirnos a esta pregunta que les hacen los fariseos y los escribas a Jesús, vamos a situarnos un poquito en la historia, el por qué llegan en este momento, en este lugar. En el capítulo 4 de Mateo empieza su ministerio de Jesús. Y si ustedes leen ahí, a partir de su ministerio, Jesús empieza a dar enseñanza, predicación y bastante enseñanza. Vemos muchos y variados títulos en esos capítulos hasta llegar al capítulo 15. Entonces, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley se estaban dando cuenta el trasfondo, se estaban dando cuenta de la enseñanza, de lo que estaba diciendo, de lo que estaba enseñando Jesús, y a ellos pues no les parecía ya la forma como enseñaba, lo que decía, y entonces ellos estaban molestos. Jesús a sus discípulos en otro lugar les estaba enseñando y les estaba demostrando su poder, caminando sobre el mar y calmando la tempestad. A ellos, a sus discípulos, les enseñaba a tener fe y a no temer. Con este hecho, con esta enseñanza, entonces sus discípulos creían más en él y verdaderamente se daban cuenta. Y dice ahí la palabra exactamente, dice que en esa barca vinieron a él y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Posteriormente Jesús llega a Genezaret, y cuando en Genezaret le van conociendo los hombres de ese lugar, envían noticias a toda la gente y le dicen: ha venido Jesús a esta región, traigan a todos sus enfermos. Y le rogaban y le decían que únicamente dejase tocar el borde de su manto para que fueran sanos. Cuando, pues yo creo que en toda esa región ya sabían del poder de Jesús, de sus milagros, de lo que hacía, y llegaban bastante gente. Es como si a nosotros aquí en este momento llegara alguien y nos dijera: aquí en la delegación, aquí en la alcaldía Álvaro Obregón está Jesús, y vienen y nos dan esa noticia y nos dicen: vengan, lleven a sus enfermos, o si ustedes están enfermos, vayamos. Si en este momento llegara aquí Jesús, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Pues ir inmediatamente, ¿verdad? Tal vez yo dejaría este púlpito y me iría. ¿Por qué? Porque querría recibir sanidad, querría recibir
ese milagro que Jesús hacía. Entonces, imagínense el que llegar aquí, iríamos corriendo tan solo a tocar el borde de su manto, porque habría bastante gente ya conociéndolo, ya sabiendo, entonces estaríamos pues tal vez muy lejos de él y únicamente pediríamos que tocáramos el borde de su manto para sanar. Así hacían estas personas. Entonces, llevando la verdad un buen tiempo, Jesús, como les decía, predicaba, enseñaba y sanaba. Y a la vez, todo esto lo hacía porque se tenía que cumplir esa profecía de Isaías, en donde narra aquí en Mateo 4:16, dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí al final en la palabra, luz está con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre que se le da a Jesús. Luz, porque Él es luz, Él es vida, Él no es muerte. Entonces, en una versión más fácil de entender, dice: aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, y esa gran luz los alumbrará. ¿Por qué hablaba acerca de esta luz? Porque el pueblo de Israel había cometido varios pecados y cada que llegaba algún otro rey, los tomaba como esclavos y se los llevaba a otros lugares. Entonces, durante varios años, ellos estaban sufriendo de esclavitud, de tomarlos, de no tener esa libertad, sino que únicamente tenían siempre oscuridad por todo lo que les estaba pasando. Entonces la profecía decía que ahora ellos iban a ver luz y que esa gran luz los va a alumbrar. Entonces Jesús ya estaba alumbrándolos con su enseñanza, con su sanidad, con sus milagros, con las predicaciones. Jesús ya estaba con ellos dándoles luz. Él era la luz. Cuando estaba yo platicando con mi hija acerca de la diferencia de este mes tan hermoso, que para mí es tan hermoso este mes, todos los meses son hermosos, pero este mes tiene algo en particular. Y yo comentaba con mi hija y le decía: ¿qué diferencia, hija, del mes de octubre y del mes de noviembre? En el mes de octubre la gente adorna con colores oscuros, con adornos en sus casas, afuera de sus casas, con telarañas, con sepulcros grises, vampiros, por todo lo del Halloween, por todo lo de la muerte, con calaveras, y mencionan mucho a la muerte. Y en esos meses, para mí, mi impresión son meses de tinieblas, de oscuridad. Pero qué diferencia en este mes de diciembre, en donde hay adornos de colores bien hermosos, bien bonitos, como en esta iglesia. Se ve todo alegre. Bueno, a mí me gusta adornar mi casa, mi hija, que nos motiva también mucho, y vamos a adornar, mamá, y aunque es pequeñita, adornamos todo. Yo pongo también un arbolito pequeñito. Para mí tiene un significado de alegría, de color. Cuando Dios hace la creación, dice que se haga todo, la hierba, y Él le da un color a la hierba verde. Dios pone el color a la hierba. Y para mí el verde tiene mucho significado. Si ven a mi casa, pintamos varias partes y hay mucho verde, de diferentes tonos. Verde oscuro, verde claro, verde
de diferentes tonos y le digo a mi esposo, ¿cómo se ve que no me gusta el verde, verdad? Y hay muchos colores. Entonces, estas son tradiciones hermosas, tradiciones que muchos tal vez no adornan, pero otros sí adornamos. Entonces, hay luces, hay brillo, hay mucha luz por todos lados. Si se dan cuenta, en diferentes tiendas, en Estados Unidos se acostumbra mucho que adornan con demasiadas luces, todas las tiendas de venta. Y aquí también. Entonces, a diferencia de esos meses de tinieblas y oscuridad, este mes es de mucha luz. Y este mes tiene algo más, en donde hace sentir a la gente dar, en donde hace sentir a la gente amor, en donde hace sentir a la gente paz. Y qué bueno que esas costumbres hay, que esas tradiciones hay, aunque muchos no conocen el significado verdaderamente de lo que es el nacimiento de Jesús, pero al menos adornan, hay luces y sienten ese amor y esa paz unos con los otros. Entonces, así, de acuerdo a toda esta historia, llegamos a la pregunta de Jesús, o a la pregunta que hacen los escribas y los fariseos a Jesús en Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Jerusalén estaba lejos de este lugar y desde Jerusalén habían mandado a estos fariseos y a estos escribas a seguir la trayectoria de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Porque ellos estaban inconformes. Había una confrontación muy grande con esos líderes religiosos y iba aumentando poco a poco de acuerdo a su ministerio de Jesús. Y desde Jesús los envían a observarlo, pero también a desacreditarlo como maestro, criticándolo y diciendo que sus discípulos no obedecen las tradiciones de los ancianos, pues ellos se oponían al ministerio de Jesús. Y entonces le hacen esta pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Muchos judíos habían tomado esas tradiciones de los ancianos muy en serio. Siempre hay tradiciones en cualquier lugar, en cualquier país. Aquí mismo, nosotros tenemos muchas tradiciones. Dentro del templo también, nosotros tenemos varias tradiciones. Nuestras tradiciones pueden ser leer parados la palabra de Dios, o podemos estar sentados. Nuestras tradiciones también pueden ser bautizar en el bautisterio que tenemos, o bautizar en otros lugares, en los ríos, en el mar. O puede ser también otra tradición, cantar únicamente himnos, coros, o cantar otro tipo de cantos de alabanza. O una tradición puede ser pedir la ofrenda antes del culto. Tenemos varias tradiciones, pero fíjense bien que lo que estos líderes, lo que estos fariseos y escribas no tomaban en cuenta la higiene de los discípulos. Ellos no tomaban en cuenta eso. No le hacían esta pregunta a Jesús respecto a ¿por qué no se lavan las manos? ¿No tienen higiene? No, ellos no se preocupaban por eso. Ellos estaban ofendidos con estos discípulos porque no observaban los rituales que ellos llevaban. Pero esos rituales eran unos rituales muy rígidos, muy extensos, de lavarse antes de comer cualquier alimento. Ellos se molestaban porque quebrantaban una tradición y nada que ver con los mandamientos que están en las Escrituras. Entonces estos discípulos estaban acusados de pecado, por lo cual nada más porque no se lavaban las manos. Y si nosotros vemos en la historia, varios de los discípulos siempre estaban en diferentes lugares
Y en diferentes lugares hay ocasiones en que no había agua. A Jesús no le importaba el que no se lavaran las manos. Jesús lo que le importaba era lo que sus discípulos hacían, de qué manera trabajaban con la demás gente, de qué manera Él les enseñaba a sus discípulos a amar a la gente, a enseñar a la gente, y no tanto una tradición muy rigurosa. Es importante lavarse las manos, sí, y más en estos tiempos ahora, con esto de la pandemia, tenemos que tener higiene. Pero en esos tiempos, a Jesús le importaba más el corazón de los discípulos. Y Jesús le responde de una manera muy directa. Jesús conocía y sabía el corazón de ellos. Ahora, fíjense bien, como es un tema muy diferente en cuanto a la respuesta de Jesús. Este tema de ellos era lavarse las manos y Jesús les responde con otra pregunta totalmente diferente. Pero Jesús ya los observaba y Jesús se daba cuenta de sus hechos, de lo que hacían ellos. Y directamente Jesús les responde: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Lo contrario, ellos decían que quebrantaban una tradición, pero Jesús les dice: ustedes quebrantan un mandamiento de Dios. Entonces, Jesús les dice en el versículo 3, dice Jesús: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Totalmente contrario, diferente el tema de la pregunta que los discípulos de los fariseos y escribas le hicieron a Jesús, a lo que él respondió diciéndoles y preguntándoles otra cosa. Porque entonces ellos sí transgredían un mandamiento, y que ese mandamiento dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En Éxodo 20 está ese mandamiento, y ese mandamiento es uno de los mandamientos que tiene promesa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: para que tus días se alarguen en la tierra, para que te vaya bien, para que Dios te bendiga, para que estés contento, para que seas feliz por haber amado a tus padres, cuidado a tus padres. Lo que los fariseos no llevaban a cabo este mandamiento. Y les decía: pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre: ¿es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte? Me faltó algo de mencionar con relación al que maldiga al padre o a la madre. En este mandamiento, quinto mandamiento de Éxodo, ¿se imaginan en el Antiguo Testamento, bajo la ley? Dice aquí que el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué sucedería si nosotros viviéramos bajo la ley? Gracias a Dios vivimos bajo la gracia. ¿Y cómo nos comportamos con nuestros padres? ¿O cómo se comportan nuestros hijos también con nosotros? A veces, y en este tiempo, los hijos son bien groseros, la verdad. De acuerdo a los años anteriores, en cómo nosotros nos conducíamos con nuestros padres o otras generaciones anteriores, cómo únicamente los padres les hablaban con la mirada, que en ocasiones también eran muy rígidos, pero también habían padres con mucho amor. ¿Se imaginan si nosotros viviéramos bajo la ley? Si nosotros maldecimos a nuestro papá o decimos algo, moriríamos en el momento. ¿Y qué sucede ahora con los hijos? Los hijos son muy groseros, tratan a los padres de una manera muy irreverente. ¿Cuántos hijos ahora le roban a sus padres su dinero, le roban su
lo que les da el gobierno. Yo he escuchado varios casos en donde ahora a los ancianos, a los padres ancianos, el dinero que les da el gobierno, lo que les está dando en su tarjeta de bienestar, los hijos se los están robando, se los están quitando, las propiedades, sus mismas casas, se las quitan y los dejan solos, los dejan sin protección. Son injustos. Gracias a Dios que vivimos en la gracia. Gracias a Dios que ahora estamos, que estamos regidos sobre la gracia, porque entonces moriríamos en el momento. Entonces, aquí el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, pero el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, sacaban, si alguien se enteraba de que un hijo maldecía al padre, lo apedreaban y lo mataban en el momento. Por eso ahora tenemos que darnos cuenta y nuestro corazón tiene que estar agradecido a Dios y dar y cuidar de nuestros padres, honrar a nuestros padres, ver por ellos. Aquí dice Jesús: ustedes lo que dicen es: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte? Entonces ellos lo que hacían es: lo que yo tengo para Dios, se lo voy a dar a Dios, se lo voy a entregar a Dios, y ya no me queda para ayudar a mis padres. Eso es lo que hacían estos fariseos con respecto a ese mandamiento, porque sí era un mandamiento, esa no era una tradición. Y Jesús directamente les hace ver lo que ellos no estaban obedeciendo. Jesús en el versículo 6 les dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre si ustedes llevan a cabo eso. Y no es un impedimento el que ustedes ofrenden a Dios, den lo que le corresponde a Dios. Eso no es un impedimento para que ustedes también ayuden a sus padres. Entonces Jesús les dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Era lo contrario, ¿sí? Ellos, por esas tradiciones, invalidaban los mandamientos. Aquí Jesús les responde con una acusación fuerte y directa con esa respuesta. Entonces menciona cómo sus tradiciones deshonraban a Dios. Los recursos, esos recursos económicos que ellos tenían, les valía para no ayudar a sus padres. Y Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es un deber de amor. Y ellos dejaron de hacer lo justo. Jesús nunca dijo que las tradiciones eran buenas o malas. En la palabra de Dios y en estos versículos, Jesús nunca dijo eso. Si ustedes leen, Él no mencionó nada de eso. Pero sí, Jesús les enseñó a obedecer los mandamientos. Esa era la enseñanza que tenía que llevarse a cabo. Tal vez aquí nosotros, como yo le puse como título, manos limpias, corazón sucio. Y muchas veces aquí nosotros no entendemos, o muchas personas que en estos tiempos hablan acerca de la Navidad, de la natividad, del nacimiento, de ese nacimiento de Jesús, nacimiento de un nuevo corazón, un corazón limpio, limpio de amor para todas las personas. Es hermoso tener tradiciones, es bueno tener tradiciones, pero que esas tradiciones no estén más arriba que la palabra de Dios, no estén más arriba, no se lleven a cabo como estos fariseos, porque es más importante los mandamientos y la palabra de Dios que está aquí en nuestra Biblia. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta, hermanos, y se vale
decir cualquier opinión, la opinión que ustedes crean que ustedes sienten. ¿Venir a la iglesia los domingos es una tradición o es un mandamiento? Sí me gustaría que ayudaran, que dijeran, para hacer así más amena esta lección. ¿Qué creen ustedes? ¿Que venir a la iglesia los domingos es una tradición o un mandamiento? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, puedo comenzar yo. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Y el venir a la iglesia es una buena tradición. Y cuando venimos a la casa de Dios y estamos aquí, recibimos bendición, porque Él así lo dice en su palabra. Así que yo espero que todos vengan, no a la fuerza, ni por tampoco por rutina, ni porque sea una tradición buena para nosotros, porque les digo, ahí puede ser una tradición buena y tradición mala. Yo tengo la tradición de ir cada 8 días a la iglesia, o yo tengo la tradición de ir cada año a la iglesia en Navidad. Eso no es bueno para nosotros. Tenemos que venir a Dios, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y hay que venir a alabarle y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque es bendición para nosotros. Nosotros recibimos bendición en la casa de Dios. Salmo 84 nos lo cuenta así. ¿Alguien más quiere decir? No dejar de congregarnos. Y luego menciona Pablo, como algunos tienen por costumbre, o como muchos tienen por costumbre. El no dejar de congregarse significa que estamos en comunión con Dios. Y el dejar de congregarnos es enfriamiento para nosotros, para nuestra alma, nuestro espíritu. Otra persona más, alguien más. Fíjense bien, ¿es una tradición o un mandamiento? Un mandamiento que esté escrito aquí en la Biblia. Gracias. La palabra de Dios dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere decir? ¿Alguien? Lo que sienta, lo que desee. Bueno, yo voy a decir, y otra persona me gustaría que también opinara. Yo considero que no es ni una tradición, es mi punto de vista personal. Yo considero que no es ni tradición y que no es ni mandamiento porque no está aquí escrito. Yo considero eso. Pero lo que considero más es que cuando uno llega al conocimiento de Dios, que cuando uno llega a sentir la presencia de Dios, a saber el amor de Dios, el amor de Jesús, el por qué vino a morir aquí por nosotros, entonces vamos aprendiendo y reconociendo y sintiendo ese deseo de venir a la casa de Dios, así como Jesús iba a las sinagogas. Venir aquí a la casa de Dios es tan diferente que estar en casa. En casa sentimos la presencia, oramos, buscamos a Dios, vemos las transmisiones, pero cuando venimos a su casa que es hecha para eso, para orar, para bendecirle, para glorificarle, para estar en esa comunión con Él, es diferente, porque entonces de nuestro corazón sale ese agradecimiento, de nuestro corazón sale ese amor, venir hasta aquí a su casa, a glorificarle, a darle gracias, a sentir su presencia, a honrarle y a aprender más de la palabra de Dios unos con otros. Porque el hecho de conocernos, el hecho de platicar, el hecho de convivir, el hecho de ver nuestras diferencias o de nuestros aciertos, es un aprendizaje y crecemos. Crecemos también en cuanto a nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. Vamos madurando, vamos aprendiendo a amarnos unos con otros. Vamos aceptando a las demás personas y que nos acepten también a nosotros, tanto con nuestros errores como nuestra forma de ser. Entonces, tenemos que agradecer y reconocer que el venir aquí a su casa de Dios
es para honrarle y glorificarle y agradecerle todo lo que Él nos da. Ese es mi punto de vista, mi forma personal de sentir. Quiero corregir, porque a lo mejor se entiende mal, si es cierto, dije a lo mejor mandamiento. Dios no nos obliga, obviamente no. Si tú vienes es por gratitud. Si tú vienes a la casa de Dios es porque lo quieres más de Él, quieres buscarle. Y vienes a la casa de Dios a adorarle, a alabar su nombre. Pero no es un mandamiento. A nadie nos obliga el Señor a venir a la casa de Dios. Así que venimos, hermanos, con gratitud, contentos y agradecidos con el Señor. Hermanos, ¿cuánto le debemos al Señor? Yo no tengo con qué pagarle todo lo que Dios me ha dado. ¿Cómo no venir a su casa a verlo, a estar con Él? Pero no es un mandamiento. Debe de salir de nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Como dice nuestro pastor, ¿cuánto le debemos al Señor? Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Si recibimos esa palabra, entonces también tenemos que dar palabra sazonada con sal, como dice su palabra aquí. Palabras de amor, palabras de motivación, palabras de vida, no palabras de muerte, palabras de ayuda, palabras de consuelo, palabras de paz. Si alguien que más quiere opinar, me gustaría que opinara. Entonces nosotros debemos de servirle al Señor con amor, Amén. Con Él, con las cosas que Él nos da, porque Él es grande y poderoso nuestro Dios. Nunca le acabamos de pagar a Él, ni con nuestra vida, porque Él es un Dios lindo y poderoso, por eso le amamos y le seguimos a Él, porque Él es el único Dios que nos da todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta porque me gustaría que participaran más. ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Sí? Diga a alguien, ¿por qué viene a la iglesia? Yo digo que venimos por mí, yo vengo a la iglesia por tanta necesidad. Amén. Y porque Él me responde. Amén. Él me responde en mis problemas. Amén. Y si usted lo dice en la calle, nada más lo critican. Y aquí llegamos, nos hincamos y platicamos con el Señor y Él nos escucha. Amén. Y Él nos da una respuesta y yo estoy esperando una respuesta que yo sé que Él me la va a dar. Y por eso estamos aquí. Yo vengo porque amo a mi Señor. Amén. Porque he tenido muchas pruebas y Él me ha respondido. Él no me ha dejado y yo estoy muy agradecida con Él y lo amo. Amén. Lo amo. A lo mejor antes yo venía porque decía, como dice usted, hermana, porque decía, ay, tengo que ir a la iglesia. Pero hoy vengo porque sé que el Señor me responde y me ama, y todos mis hermanos de aquí también me aman. Amén. Y digo, aquí estoy y aquí seguiré hasta que Dios diga. Amén, gloria a Dios. Aquí es donde podemos, en el altar, podemos desahogarnos totalmente, ¿verdad, hermana? Aquí es donde nos humillamos, aquí es donde nos rendimos a Él, para que Él conteste nuestras necesidades, nuestras oraciones, lo que le pedimos aquí en el altar, ¿verdad? Y Él nos va a responder. Cuando llegamos a ese sentir de por qué venimos a la iglesia, es cuando se puede, porque también sé que algunas personas no pueden venir por X circunstancias, por algún problema, algo que sucede en su físico, alguna enfermedad. Pero cuando antes de la pandemia, que teníamos los cultos los martes, los jueves, o los miércoles, que cambió a los miércoles también, ¿verdad? Yo salía de mi trabajo y yo decía, ¿voy a la iglesia o no voy? A veces está uno cansado, pero yo deseaba y sentía y decía, allí es donde yo voy a ir al altar
a pedirle a Dios ayuda para que siga yo adelante en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi economía, en todo lo que, mis problemas, mis necesidades. Y yo anhelaba venir entre semana también. Y igual sociabilizar, a mí me gusta sociabilizar, platicar, conocer a otra gente. Y digo, ¿en dónde más? Sino aquí en la casa de Dios, en donde conozco a mis hermanos. Yo siempre he platicado y he dicho en cuanto a en otros trabajos donde yo estaba antes, hermanos, cuando llegaban estas épocas de diciembre, a mí me daba mucho miedo llegar a la época de diciembre en otros trabajos porque se celebraban sus famosos brindis. Y en esos brindis siempre pues lo que hacen es tomar alcohol, bailar, sus fiestas. Y siempre me decían a mí los jefes, cuando llegue ya el brindis y la fiesta, Elcita, porque siempre me han dicho Elcita, la voy a sacar a bailar. Y a mí me daba un temor y un pavor, hermanos, que me dijeran eso. Y decía yo, no, y le voy a dar la copa para que brinde. Y yo le decía a mi mamá, no soporto y no me gustan estas fechas por el trabajo, mamá, porque son tan insistentes esas personas y que no me gusta y actúo yo de una manera pues grosera contestándoles porque me molesta que me pidan eso y que yo esté ahí, pero tengo que estar porque así lo pide la empresa. Pero no me gustaba, hermano, me daba miedo. Y cuando me decían, pues me escapaba, me escabullía, me ponía con otros amigos, les decía que ya me iba, o me daban la famosa copa para brindar y yo siempre buscaba una macetita, como lo veía en las películas. Me acercaba a una maceta, lo vaciaba y yo estaba con mi copa, ¿no? Haciendo que yo tomaba, pero no es cierto. Pero sí detestaba y me molestaba y me dolía en mi corazón estar en esas situaciones. Y yo pedí a Dios que me cambiara de empleo y me cambió de empleo a otro en donde no se llevaba nada de eso. Entonces, Dios contesta las oraciones, Dios conoce nuestro corazón y Dios quiere que nuestro corazón no esté sucio, que tal vez nuestras manos estén sucias por tocar lo que tocamos y eso, pero Él lo que quiere es que nuestro corazón no esté sucio y que nosotros obedezcamos los mandamientos que Dios mandó escribir, que Dios mandó tener aquí en nuestras Biblias para obedecerlo. Y qué mejor que sepamos en estos tiempos cuáles son las tradiciones que existen, pero que no las llevemos más arriba que sus mandamientos, que todos sus mandamientos. Una tradición no tiene que estar más arriba que un mandamiento. Y es hermoso y es bonito, buenas tradiciones, hermosas tradiciones, porque todos tenemos tradiciones. Pero lo más importante es que obedezcamos los mandamientos. Y esta es la enseñanza que dejó Jesús a estos fariseos. Entonces, como resumen, aquí vemos que al leer este pasaje encontramos varios temas. Encontramos un tema de oposición contra Jesús, de fariseos, escribas contra él. Encontramos de tradiciones, porque estos maestros de la ley tenían muchas tradiciones que llevaban a cabo tal cual, al pie de la letra. Dice que al lavarse las manos, su ritual de lavarse las manos era que ya tenía que tener preparada antes de comer, preparada una jarra con agua, y el ritual era poner las manos de esta manera y que el agua fuera corriendo, así ese era el ritual, fuera corriendo primero por los dedos, después que bajara a la muñeca, bajara a esta parte y poco a poco irse lavando. Ese era su ritual, era un ritual exterior más importante que algo interior en su corazón. Entonces ellos llevaban a cabo al pie de la letra esos rituales.
Otro tema aquí es obedecer el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre y no maldecir a nuestros padres. Ayudar económicamente a nuestros padres, pero también dar nuestras ofrendas en la casa de Dios. Y que nuestro corazón no esté contaminado y sobre todo la obediencia a Dios. La historia continúa y entonces Jesús les dice, ya para terminar, hermanos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no, sino lo que sale de la boca, esto también contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En otras versiones dice, todo jardinero o cuando el jardinero encuentra una planta que él no plantó y que está haciendo mal a otra, que está dañando mal a otra, la arranca y la quita. Entonces, así es como es importante que nosotros tengamos un corazón limpio, aunque nuestras manos no estén limpias. Esto es el mensaje que dejo en esta mañana para ustedes, hermanos. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie y con toda reverencia vamos a darle gracias al Señor porque Él nos dejó aquí estos mandamientos y porque Él nos enseña a que tenemos que aprender acerca de su palabra y que nuestro corazón tiene que cada día, nuestra mente, nuestro corazón, limpiarse más y más obedeciendo la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana por este mensaje tal vez muy sencillo, muy pequeño, Dios, pero que tú nos enseñas tantas cosas dentro de tu palabra, en tu enseñanza, mi Señor. Gracias porque tú eres luz para nosotros. Gracias porque tú eres vida para nosotros, Jesús. Gracias porque lo que quieres es que nuestro corazón vaya cambiando, que nuestros pensamientos y que ese corazón sea lleno de limpieza y de luz, Señor. Gracias por los hermanos que han venido a tu casa y por los que no pudieron también. Bendícelos y ayúdalos. Sé con ellos, Señor. Gracias por tu palabra, por todo lo que nos das, porque podemos estar en este momento aquí en tu casa bendiciéndote y alabándote. Alabado sea tu nombre. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y pues yo dejo este lugar a quien corresponde.